Mi esposa creyó que podía engañarme durante meses sin que me diera cuenta, pero cuando descubrí toda la verdad y tomé la decisión de dejarla, fue ella quien se derrumbó por completo. Todo comenzó hace como 8 meses, aunque en ese momento yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Llevaba 10 años de casado, 2 hijos pequeños que adoro, y una vida que, aunque no perfecta, sentía sólida. Nunca fuimos una pareja de película romántica ni nada así, pero yo creía que había amor, respeto, complicidad. Hacíamos planes. Compramos una casa hace 3 años en las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, y aunque la hipoteca me tenía hasta el cuello, me sentía afortunado. Ella tenía su trabajo como analista financiera en una firma local y yo tenía mi pequeño negocio de reparaciones eléctricas. Nada glamuroso, pero nos daba lo suficiente para vivir bien. El primer indicio de que algo no andaba bien fue una desconexión emocional rara, casi imperceptible al principio. Empezó a usar más su celular. Decía que eran cosas del trabajo, que estaba abrumada, que necesitaba su espacio. Yo no soy el tipo controlador, así que no le di demasiada importancia. Quise creerle. Pensé que solo era una etapa. Pero luego empezaron las excusas para no tener intimidad, las salidas espontáneas con amigas que antes nunca mencionaba, y un tipo de frialdad que nunca había sentido de su parte. Me hablaba como si yo fuera un compañero de cuarto, no su esposo. Lo ignoré tanto como pude. Me decía a mí mismo que estaba paranoico, que ella tenía derecho a su privacidad, que yo también tenía cosas en la cabeza y que quizá estaba proyectando mis propios miedos. Pero cada vez que la veía mirar su teléfono con esa sonrisa tonta, como de adolescente enamorada, algo dentro de mí se revolvía. Y no era celos, era intuición. Era esa sensación de que estás perdiendo algo y ni siquiera sabes bien qué. Un día, hace poco más de 7 meses, se me ocurrió revisar el historial del iPad que compartíamos. Lo usábamos para ver películas con los niños, y supuse que ella no pensaría que valía la pena borrar nada ahí. Y no sé, lo abrí sin pensar demasiado, pero fue como abrir la caja de Pandora. Correos, fotos, conversaciones en una cuenta secundaria de Instagram que yo no conocía. Al principio no entendía bien lo que veía, pero luego todo se volvió brutalmente claro. Mensajes como no puedo esperar para volver a verte o anoche fue perfecto, eres lo mejor que me ha pasado en años. Las fechas encajaban con las noches que decía que iba a reuniones o que salía con sus amigas. Recuerdo quedarme sentado en el sofá por horas, con el iPad sobre mis piernas, sin saber qué hacer. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, con una sensación de vacío tan profunda que sentía que me iba a hundir para siempre. Pensé en despertarla y gritarle en la cara, pensé en llevarle el iPad y pedirle explicaciones, pero no lo hice. Me fui al garaje, abrí una cerveza, y me quedé ahí hasta que amaneció. Algo en mí se rompió esa noche. Algo que no se ha vuelto a reparar desde entonces. Pasaron semanas y no dije nada. Seguí actuando como si no supiera nada. Me volví frío, distante. Me acostaba más tarde que ella. Salía de casa temprano. No la tocaba, no la miraba. Yo creo que ella notó el cambio, pero o no le importó, o pensó que podía arreglarse con tiempo. Tal vez creyó que era un bajón pasajero. Lo que no sabía era que yo ya estaba haciendo mis planes. Empecé a documentar todo. Capturas de pantalla, correos, fechas. Hablé con un abogado. No fue fácil, pero logré contratar a uno con experiencia en divorcios en Carolina del Norte. Me explicó mis derechos, lo que podía esperar, cómo proteger a mis hijos. Empecé a guardar dinero en una cuenta separada. Incluso hablé con una terapeuta por mi cuenta, porque honestamente me estaba consumiendo la rabia. Pero lo que más me dolía no era la traición, sino darme cuenta de que todo lo que había construido con ella no significaba nada. Me casé con alguien que pensé que era mi hogar. Pero mi hogar me estaba apuñalando por la espalda. Y mientras tanto, ella seguía con su doble vida. Me decía que me amaba, que estaba estresada, que necesitaba tiempo. Me abrazaba por las mañanas. Me dejaba mensajes en el espejo con el vapor de la ducha. Te amo. Como si eso pudiera borrar lo que hacía cuando yo no estaba. Decidí que no iba a confrontarla hasta estar listo. No iba a darle la oportunidad de manipular la narrativa. No iba a permitirle arrastrarme por su pantano emocional y salirse con la suya. No merecía saber que yo sabía, todavía no. Fue una tarde de viernes cuando todo dio el primer giro real. Uno de esos días en que sientes que el universo te lanza una oportunidad de oro, sin que la pidas. Yo había ido a recoger a los niños a la escuela porque ella dijo que tenía una reunión importante, que no podía mover. En otras circunstancias, no me habría parecido nada raro. Pero ya nada me parecía normal. Ya había aprendido a leer entre líneas, y sabía que ese tipo de frases eran casi siempre código para me voy a ver con él. Mientras esperaba en el auto, revisaba el celular sin mirar realmente nada. Noticias viejas, un juego tonto, solo para pasar el tiempo. Hasta que, sin querer, abrí mi correo personal y vi una notificación de Google Maps. Uno de esos avisos de ubicación compartida que se activan por error a veces. Pero esta no era mía. Era de ella. No supe qué pensar al principio.
Lo miré bien. Sí, era su cuenta. Su ubicación en tiempo real. Por alguna razón, su teléfono había comenzado a compartirla conmigo desde su cuenta de Gmail. Supongo que fue un descuido, tal vez algo que activó sin querer. Pero ahí estaba. Su punto azul, moviéndose lentamente, lejos del centro, lejos de la oficina, lejos de todo lo que tenía sentido. No dudé. Dejé a los niños con mi hermana, inventando una excusa rápida, y seguí esa ubicación. Mientras manejaba por la autopista, mi mente estaba hecha un caos. No sabía si lo que hacía era una locura o si por fin tendría en mis manos una verdad que no se pudiera negar. Había leído los mensajes, sí, pero una parte de mí aún se resistía a aceptar la imagen completa. Tal vez porque duele menos vivir en duda que enfrentar una certeza brutal. La ubicación me llevó a un pequeño hotel al borde de la ciudad. Uno de esos lugares que no aparecen en folletos turísticos, donde las ventanas tienen cortinas pesadas y el estacionamiento está lleno de autos con vidrios polarizados. No hacía falta ver más. Me quedé en el carro, con el motor encendido, las manos sudadas en el volante, mirando ese edificio como si pudiera leer dentro de las paredes. Estuve a punto de entrar. A punto de abrir la puerta de la habitación que vi en la reserva digital que por error dejó sincronizada. Pero no lo hice. No porque no tuviera agallas, sino porque de pronto lo entendí todo. No necesitaba más pruebas. No necesitaba una escena para el recuerdo. Ella ya había cruzado la línea y para mí, ya no había vuelta atrás. Esa imagen de su ubicación en el hotel era el punto final en un libro que ya venía escribiéndose solo. Me fui sin decir nada. Esa noche, ella llegó tarde a casa. Usó la misma excusa. Dijo que se extendió la reunión, que estaba agotada, que se quería dar una ducha. No me miraba a los ojos. Yo solo asentía. Ya no sentía enojo. Sentía algo peor, desapego. Como si estuviera hablando con una extraña. Como si la mujer con la que compartía la cama ya no existiera. Y tal vez nunca existió como yo creía. Esa misma semana empecé a preparar todo. Abrí otra cuenta bancaria. Contacté a una segunda abogada, esta vez para tener otra opinión sobre custodia compartida y el tema de los bienes. También pedí una revisión de los registros médicos, y programé una prueba de paternidad. No porque creyera que mis hijos no eran míos, pero después de todo esto, no podía dejar ningún cabo suelto. Nada. Necesitaba certeza. Por mí. Por ellos. Por mi cordura. Y entonces, como en una jugada del destino, pasó algo que no esperaba. Me reencontré con alguien del pasado. Una amiga de la universidad. No fue algo planeado. Nos topamos en una tienda mientras buscaba cosas para un proyecto con mis hijos. Ella me reconoció al instante, y me saludó con una mezcla de sorpresa y calidez que me desarmó. Hablamos como 20 minutos ahí mismo, entre estantes de útiles escolares. Me preguntó cómo estaba, y mentí. Le dije que todo bien. Ella no me creyó, pero no insistió. Me dio su número y me dijo que sería bueno ponernos al día algún día. Le dije que sí, aunque no pensé en escribirle. Pero lo hice. No porque estuviera buscando nada. No porque necesitara un reemplazo. Lo hice porque fue la primera vez en meses que alguien me hablaba sin que hubiera una capa de mentiras flotando en el aire. Fue refrescante. Humano. Me sentí visto otra vez. No como esposo, ni como papá, ni como proveedor. Como persona. Y fue ahí cuando lo supe. Era hora de actuar. De dejar de fingir. De dejar de esperar que el barco se enderezara solo mientras el agua nos llegaba al cuello. Esa misma noche, mientras ella lavaba los platos como si nada, le pedí que se sentara. Que necesitábamos hablar. Me miró confundida, casi nerviosa, como si una parte de ella supiera que algo venía. Le dije que ya sabía todo, que sabía de su aventura, que no necesitaba explicaciones, que hacía meses que había dejado de ser mi esposa en la práctica, aunque aún compartiéramos casa. Le dije que la quería fuera, que iba a proceder con el divorcio, que ya estaba en marcha. Al principio no reaccionó. Me miraba como si no entendiera las palabras. Luego se rió. Una risa hueca. Me preguntó si estaba bromeando. Le dije que no y ahí sí, el rostro se le cayó como un castillo de naipes. Puso las manos sobre la mesa. Bajó la cabeza. Y empezó a llorar. No eran lágrimas suaves. Era una especie de sollozo crudo, casi animal. Me decía que lo sentía. La escena fue tan extrañamente teatral que por un segundo pensé que estaba viendo una mala obra. La forma en que se quebró, las súplicas, las frases hechas, los no sabía lo que hacía mezclados con nunca quise hacerte daño. Todo sonaba vacío, repetido. Como si hubiese practicado esas líneas en su cabeza por semanas, sabiendo que este momento podía llegar y esperando, quizás, que no fuera tan real cuando finalmente pasara. Pero lo era. Y yo estaba ahí, frío, seco, escuchándola rogar como si eso pudiera borrar meses de engaño. Me pidió una segunda oportunidad. Una conversación. Una sesión de terapia, aunque fuera una. Yo no le grité. No levanté la voz. No le lancé nada en la cara. Solo la miré, y le dije que lo nuestro se había acabado hace mucho tiempo. Que
que lo único que quedaba ahora era organizar lo necesario para no arrastrar a nuestros hijos a un infierno de drama. Me dijo que era injusto, que yo no podía decidir eso solo. Me reí. Me reí en su cara. Le dije que sí podía, que ya lo había decidido, que esto no era una democracia, no después de lo que ella hizo. Y entonces, como quien lanza un último cartucho, empezó a decir que fue un momento de debilidad, que el tipo no significaba nada. Me dijo que lo había terminado hace más de un mes, que se dio cuenta de que lo que quería era a su familia, que estaba confundida, que fue una idiotez. Todo eso mientras yo me servía un vaso de agua y asentía sin mirar. No sé cuánto de lo que dijo era verdad, y francamente, ya no me importaba. Esa noche dormí en el sofá. Ella se quedó en la habitación. Lloró por horas. La escuchaba a través de la puerta cerrada. Pero ya no sentía nada. Era como escuchar a una vecina llorando. Extraño, triste, pero distante. Y eso, más que cualquier otra cosa, me confirmó que el amor se había ido. No por elección. No porque yo lo hubiera matado. Fue ella. Ella lo degolló a escondidas y dejó que se desangrara mientras me miraba a los ojos como si todo estuviera bien. A la mañana siguiente, empecé a mover todo en serio. Llamé al abogado, le pedí que avanzara con la documentación. Organicé una reunión con la escuela de los niños para explicar la situación general. No les di detalles, pero les pedí apoyo emocional, que estuvieran atentos a cualquier cambio de conducta, especialmente en el mayor, que es muy perceptivo. Empecé también el proceso para mudarme. No iba a quedarme en esa casa. No era un hogar. Era un escenario de mentiras. Ella, mientras tanto, parecía entrar en una especie de trance. Me seguía por la casa, me miraba desde lejos, me dejaba notas. No me hablaba mucho, pero su silencio pesaba más que cualquier pelea. Y no porque yo esperara algo distinto, sino porque parecía estar tan sorprendida por el hecho de que no le diera otra oportunidad. Como si no entendiera que hay cosas que no se pueden arreglar con disculpas. Una tarde, mientras recogía cosas de mi escritorio para llevarlas a una pequeña oficina que alquilé por unos días para trabajar y pensar con claridad, ella entró con los ojos rojos y una carpeta en la mano. Me la ofreció como si fuera una ofrenda religiosa. La abrí. Era una especie de confesión escrita. Un timeline con fechas, lugares, detalles, todo sobre su aventura. Hasta las conversaciones. Imprimió chats, correos, capturas. Era grotesco. Me dijo que lo había hecho por transparencia, para recuperar mi confianza. La ironía me dejó sin aire. Me tomó 7 meses darme cuenta de su traición, y ahora esperaba que unas hojas impresas la lavaran de culpa. Le pregunté si creía que eso me ayudaba en algo. Me dijo que sí, que al menos demostraba que estaba siendo honesta. Le dije que ya no tenía sentido, que la honestidad que no viene cuando se necesita no es honestidad. Es control de daños. Y eso era lo que estaba intentando, minimizar el daño, no asumirlo. Los días siguientes fueron un desfile de lo patético. Se ofreció a firmar un acuerdo sin pelear por bienes. Me dijo que renunciaba a cualquier pensión, que podíamos compartir la custodia como yo quisiera, que solo quería que la escuchara, que la perdonara. Me pidió que fuéramos a terapia de pareja. Me propuso incluso algo que me pareció surrealista, una relación abierta temporal, donde yo podía sanar mientras ella esperaba por mí. Le pregunté si se escuchaba, si tenía idea de lo rota que estaba su propuesta. Me dijo que no sabía qué más hacer. Y, sinceramente, ahí sentí pena. No por ella, sino por lo vacía que debía sentirse para pensar que eso era amor, que eso era redención, que yo podía simplemente reconfigurarme emocionalmente y dejar todo atrás. En medio de todo eso, retomé contacto con la amiga de la universidad. Hablamos un par de veces por teléfono. Conversaciones largas, pero limpias. Me escuchaba sin juzgar, sin opinar demasiado. A veces solo estaba ahí, en silencio, mientras yo desahogaba mi rabia y mi frustración. Le dije que no estaba listo para nada, que no buscaba una relación. Y me dijo algo que me quedó grabado: nadie busca algo cuando está en ruinas, pero las ruinas también son tierra fértil, si se trabaja bien. No sé si tenía razón, pero fue la primera vez que sentí algo parecido a esperanza en mucho tiempo. Mientras tanto, mis hijos empezaban a notar el cambio. Son chicos, pero no tontos. El pequeño preguntó por qué dormía en el sofá. El mayor me miraba con los ojos llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. Así que me senté con ellos. Les hablé sin entrar en detalles, pero con claridad. Les dije que mamá y papá iban a vivir en casas separadas, que los amábamos muchísimo, que nada era culpa suya. Les aseguré que íbamos a estar con ellos siempre, que no los íbamos a abandonar. Después de aquella conversación con los niños, algo cambió. En mí, sobre todo. Fue como si al hablar con ellos desde la verdad, aunque editada, aunque sin detalles sórdidos, yo mismo terminara de aceptar lo que estaba pasando. Ya no había espacio para la negación. Lo nuestro, nuestra familia como yo la conocía, ya no existía. Quedábamos nosotros tres, los niños y yo, agarrados con fuerza a una balsa mientras el barco se hundía atrás.
Ella era parte del naufragio. Los días se volvieron una mezcla entre trámites y silencio. Yo vivía medio instalado en la oficina que había alquilado, y a veces me quedaba a dormir ahí para no verla. Ella seguía en la casa, porque aún no habíamos terminado de arreglar la separación de bienes, pero ya casi no hablábamos. Solo lo necesario. Los horarios de los niños. Algún tema de logística. El resto del tiempo, era como si dos fantasmas compartieran el mismo espacio físico. Hubo una noche, sin embargo, que todo se volvió aún más extraño. Yo estaba en la cocina, preparando algo rápido para cenar, cuando escuché pasos detrás de mí. Era ella. No tenía maquillaje, ojeras marcadas, pelo atado de cualquier manera. Llevaba semanas deshecha, pero esa noche había algo distinto en su cara. No era tristeza. Era miedo. Me pidió que habláramos, que le diera una hora, solo una, que necesitaba decirme algunas cosas. Le dije que no tenía interés en repasar nada, que ya todo estaba dicho. Pero insistió. No gritó. No suplicó. Solo dijo que me debía explicaciones reales, y que yo tenía derecho a saber la verdad completa, no solo lo que yo había descubierto. Accedí. Por morbo, por cierre, por curiosidad. No lo sé. Tal vez una mezcla de todo. Nos sentamos en la sala, como dos extraños teniendo una conversación incómoda en la sala de espera de un hospital. Y entonces comenzó. Me contó que la aventura había empezado después de una fiesta de su trabajo. Que él y el otro tipo, era casado también. Que no había amor, no al principio. Fue de admiración lo que sintió por él, según sus palabras. Admiración por cómo la escuchaba, cómo la hacía sentir vista. Me dijo que al principio se sintió culpable, pero que luego lo justificó en su cabeza de mil maneras. Que se convenció de que el matrimonio estaba estancado, que yo ya no era el mismo, que no la tocaba igual, que estaba distante. Cuando dijo eso, solté una risa sarcástica sin querer. ¿Distante? ¿Yo? Claro que estaba distante, pero fue después de que empezaste a engañarme, no antes. Le dije que si se sentía sola, si necesitaba algo, había mil formas de decirlo, que traicionar no era una solución, era una decisión. Una cobarde, además. Ella bajó la cabeza. Me dijo que no esperaba que yo la entendiera, que ni siquiera esperaba que la perdonara. Solo quería dejar las cosas claras, que había terminado con él hacía un mes y medio, cuando empezó a notar que yo ya no era el mismo, que cuando sintió que me estaba perdiendo, se asustó, que rompió el contacto, que lo bloqueó de todos lados, que pensó que podía salvar nuestro matrimonio si actuaba rápido, pero lo rápido llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Yo le pregunté si el otro tipo seguía casado. Me dijo que sí. Le pregunté si la esposa de él sabía algo. Dijo que no y entonces le lancé la pregunta que llevaba semanas masticando. ¿Vas a decirle tú o quieres que lo haga yo? Se quedó en silencio. Luego me preguntó si hacerlo cambiaría algo entre nosotros. Le dije que no lo haría por reconciliación, sino por decencia, que era lo mínimo. Me dijo que lo pensaría, que necesitaba tiempo. Le respondí que no había tiempo, que si no lo hacía ella, lo haría yo. Y así fue. 2 días después, contacté a la esposa del otro hombre. Le escribí por redes. Le dije que era urgente, que tenía información que debía conocer. Me respondió esa misma noche. Nos reunimos en una cafetería neutral. Le mostré parte de las pruebas. No le di detalles de todo, pero fue suficiente. Ella se quedó helada. Me agradeció por decírselo. Me dijo que ya lo sospechaba, que algo no encajaba desde hacía tiempo. Se fue con el rostro duro, sin lágrimas. Supongo que ella también llevaba meses preparándose para una bomba como esta. Volví a casa con una extraña sensación de justicia. No alegría. No revancha. Solo justicia. Como si el equilibrio del universo se hubiera restablecido un poco, aunque fuera mínimo. Ese mismo fin de semana, mi esposa, mi ex, porque ya no la sentía mía, recibió una llamada del trabajo. Me enteré por accidente, porque ella hablaba en voz alta desde el patio. Al parecer, el tipo también trabajaba en su misma empresa. Recursos Humanos estaba al tanto. Alguien, tal vez su esposa, tal vez otro colega, había levantado la alerta. No sé si eso le costará su puesto. No me interesa. Lo que sí sé es que esa noche, ella colapsó. Literalmente. La encontré desmayada en el baño. Llamé al 911. La ambulancia llegó rápido. Los paramédicos dijeron que era una crisis de ansiedad severa combinada con deshidratación. Me sentí mal por ella, claro. No soy un monstruo. Pero también sentí un asco profundo de todo lo que había llevado hasta ese momento. Ese derrumbe no fue casualidad. Fue consecuencia. Pasó 2 días en observación. Yo estuve con los niños. No les conté todo, pero les dije que mamá estaba enferma, que necesitaba descansar. Los llevé al parque. Jugamos como si nada pasara. Como si el mundo no se estuviera desmoronando en silencio. Después de que ella regresó del hospital, algo cambió en el aire. No fue una transformación de película, ni un momento de redención.
Fue más bien como si hubiera cruzado una línea invisible hacia otro plano de realidad. Ya no hablaba mucho. Caminaba por la casa como si no supiera qué hacer con sus manos, ni con sus pensamientos. Dejaba los platos a medio lavar, empezaba frases que no terminaba. No había más súplicas. Ya no me pedía que reconsiderara. Era como si de pronto hubiese aceptado a la fuerza que esto ya no tenía regreso, que había matado lo que teníamos y ahora le tocaba recoger los pedazos. Y yo estaba raro. Porque en teoría eso era lo que quería, que ella entendiera. Que dejara de actuar como si un perdón pudiera arreglar 7 meses de traición. Pero cuando lo vi en sus ojos la derrota, la culpa pegajosa, la conciencia del daño hecho, me sentí mal. No por ella, por mí. Porque me había vuelto un tipo tan golpeado por todo esto que ni siquiera podía alegrarme de tener la razón. Lo único que sentía era vacío. Un cansancio que se me metía en los huesos. Pasé varios días fuera. Me quedaba a dormir en el estudio que alquilé. Llevaba a los niños al colegio, los recogía, y luego los dejaba con ella solo cuando era estrictamente necesario. Teníamos una aplicación compartida donde anotábamos todo lo relacionado con ellos, tareas, turnos médicos, actividades, como si estuviéramos coordinando la logística de un negocio, no criando a 2 pequeños humanos juntos, pero era lo único funcional entre nosotros. Todo lo demás estaba muerto. En una de esas noches, después de dejar a los niños con ella, me senté solo en el estacionamiento del supermercado. No tenía ganas de volver al estudio ni de ir a ningún lado. Solo me quedé en el auto, con las luces apagadas, mirando la lluvia caer sobre el parabrisas. Pensé en mis padres, en cómo reaccionarían si supieran todo esto, en cómo mi madre, que idealizaba nuestro matrimonio, diría con esa voz suave que todo se puede arreglar si hay amor. Pero ya no había amor, y eso era lo más difícil de explicar. Pensé también en la amiga de la universidad. No la había vuelto a contactar desde aquella última llamada en la que me escuchó sin decir mucho. Me sentía culpable por haberme apoyado en ella emocionalmente cuando ni siquiera había cerrado esta etapa. Pero al mismo tiempo, fue la única que me habló con una claridad que no venía contaminada por historia compartida ni responsabilidad familiar. Era simplemente una voz sincera en medio del ruido. Decidí no escribirle todavía, no porque no quisiera, sino porque necesitaba sentir que lo hacía desde un lugar limpio, no como un parche emocional. Si algo tenía claro, era que no quería repetir los errores de mi esposa. No quería lastimar a nadie. No quería usar a nadie como muleta para no caer. Así que esperé. Mientras tanto, la abogada me entregó el primer borrador del acuerdo de divorcio. Había algo tan irónico en eso. 10 años de matrimonio, 2 hijos, una casa, 1000 recuerdos, reducidos a 32 páginas en PDF. Me senté a leerlo en el estudio. Cada cláusula era una estaca en el corazón. La custodia, dividida equitativamente. La casa, a venderse y dividir la ganancia. Nada de pensión. Todo limpio. Preciso. Justo. Y aún así, me sentí derrotado. Llamé a mi hermana, la única persona de mi familia que sabía todo. Hablamos más de 1 hora. Me dijo que estaba haciendo lo correcto, que los niños me necesitaban fuerte, no atado a una relación podrida, que no era mi culpa. Y aunque una parte de mí sabía que tenía razón, otra parte no podía evitar sentirse responsable por no haberlo visto venir, por no haber notado las señales, por haber confiado tanto. 2 días después, le presenté el borrador a ella. Lo leyó con los ojos apagados. Asintió. No objetó nada. Me dijo que lo firmaría, que no iba a pelear, que haría lo que hiciera falta para no empeorar más las cosas, y aunque sus palabras eran razonables, no podía dejar de pensar en todo el esfuerzo que puso en ocultarme su aventura, y ahora todo ese fuego se había evaporado. Ya no peleaba por nada, ni siquiera por sí misma. Fue entonces cuando le pregunté algo que tenía clavado hace tiempo. Le pregunté si en algún momento pensó en dejarme por él, si se imaginó una vida con el otro. Me miró largo rato, luego dijo que no. Que nunca fue una opción real, que se sintió especial, deseada, viva, pero que siempre supo que era una ilusión, que no quería dejarme, solo quería sentirse distinta por un rato. ¿Distinta? Esa palabra me quedó dando vueltas por días. ¿Cómo alguien puede justificar tirar una vida por la borda solo por sentirse distinta? No mejor, no más feliz, solo distinta. Me dio rabia, me dio pena, me hizo entender que ella no me traicionó por falta de amor, me traicionó por falta de identidad. Porque se perdió en algún punto y pensó que otro cuerpo le daría una nueva versión de sí misma. Pero la versión que encontró fue peor, más vacía, más cobarde. Y ahora tenía que vivir con eso. Yo, mientras tanto, trataba de reconstruirme. Empecé a ir a terapia más seguido. Hablé con mi terapeuta sobre el miedo a confiar otra vez. Sobre cómo sentía que algo en mí se había roto de manera irreversible. Sobre la culpa por los niños. Por no haber visto antes lo que pasaba. Por haberme convertido en alguien indiferente, casi mecánico, para sobrevivir a esta tormenta. Y en una de esas sesiones, mi terapeuta me dijo algo que todavía estoy procesando: lo que hiciste fue amor. Amor a ti mismo.
Amor a tus hijos. A veces, amar también es alejarse de lo que te está matando. Firmar esos papeles fue más difícil de lo que imaginé. No por dudas. No porque quisiera dar marcha atrás. Fue difícil porque en ese momento entendí que el cierre no es una escena dramática, ni un portazo, ni una discusión final donde alguien gana. El cierre, de verdad, es silencio. Es poner tu firma al final de un capítulo que te costó años construir, y saber que no hay vuelta de hoja. Cuando terminé de firmar, no fui a casa, ni al estudio, ni a ningún lugar donde me conocieran. Me subí al auto y manejé sin rumbo fijo. Atravesé media ciudad, sin pensar. Sin música. Solo yo, el volante, y el ruido blanco del aire acondicionado. Terminé estacionado frente a un lago, uno que solíamos visitar los domingos cuando los niños eran bebé. Me senté en una banca y me quedé mirando el agua como un viejo tratando de recordar su vida. Y en parte, eso era lo que hacía, repasar lo que fui, lo que creí que tenía, lo que ya no iba a volver. Me quedé ahí horas. No lloré. No grité. No había drama, solo una calma amarga. Como cuando te das cuenta de que, después de todo, sobreviviste al incendio, pero tu casa ya no existe. Caminé un rato por la orilla. Pensé en llamar a la amiga de la universidad. No lo hice. Pensé en mis hijos. En qué recuerdos iban a tener de esta etapa. Qué narrativa iban a construir sobre mamá y papá. Sobre el divorcio. Sobre el porqué. Me prometí que no iba a dejar que este fracaso nos definiera. Que haría lo que fuera para que ellos crecieran con una imagen clara de lo que significa el respeto, incluso en medio del caos. Al volver a casa, todo estaba en calma. Ella estaba sentada en el comedor, con una taza de té entre las manos, mirando al vacío. No preguntó nada. No necesitó. Supo que ya estaba hecho. Solo me miró por un segundo, con esos ojos que ahora me resultaban tan lejanos, y asintió, como si dijera entendido sin usar palabras. Le pedí que empezáramos a coordinar su mudanza. No quería sacarla de la casa de golpe, pero tampoco podía seguir compartiendo espacio con alguien que ya no era parte de mi vida. Propuse una fecha. Ella aceptó sin protestar. Me dijo que iría a vivir con su hermana por un tiempo, que necesitaba recomponerse. Le creí. Porque era evidente que ya no tenía fuerza ni para defenderse. En los días que siguieron, empecé a notar cosas que antes me habrían destrozado, pero ahora solo me daban asco o tristeza. Una noche, mientras yo ayudaba a los niños con la tarea, ella recibió una llamada y salió al patio. Su voz era baja, pero reconocí el tono. El tipo del que se había alejado. Escuché suficiente como para saber que no estaba tan cortado el contacto como decía. Me dio igual. Ni confronté, ni pregunté. Que hiciera lo que quisiera. Ya no era mi responsabilidad. Solo esperaba que no volviera a mentirle a los niños. Eso sí no lo iba a permitir. El día que se fue tan poco dramático que me sorprendió. Tenía todo empacado. Su hermana llegó temprano. Yo estaba con los niños en el parque para evitar la escena. Cuando regresamos, ya se había ido. No dejó cartas, ni notas, solo silencio. Y una casa que, de pronto, se sentía más grande, y más fría. Pasaron unas semanas así. Los niños se adaptaron mejor de lo que pensé. Tuvimos algunas noches difíciles, claro. Llantos del más pequeño, preguntas incómodas del mayor, pero respondí con honestidad. Sin odio. Les dije que mamá y papá ya no podían estar juntos, pero que eso no cambiaba cuánto los amábamos, que íbamos a estar con ellos siempre, que eso era lo más importante. Y un día, sin planearlo, volví a escribirle a ella, a la amiga de la universidad. Fue algo simple. Le mandé un mensaje preguntando si seguía interesada en ese café que mencionó. Me respondió al rato. Dijo que sí, que cuando yo estuviera listo. Le dije, lo estoy. Nos encontramos un sábado en un sitio pequeño en Matthews, al sur de Charlotte. Un lugar tranquilo, nada pretencioso. Hablamos por horas. Me contó de su vida, yo le conté lo esencial de la mía. No le di todos los detalles, pero sí los suficientes para que entendiera desde dónde venía. No fue una cita. Fue una conversación entre dos personas que se reconocen en sus heridas, que no esperan milagros, ni cuentos de hadas, que solo quieren volver a creer que es posible construir algo, aunque sea desde las ruinas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a ilusión. No amor. No todavía. Pero una semilla de posibilidad. De respeto mutuo. De conexión honesta. Esa noche, cuando volví a casa y vi a mis hijos dormidos, me senté al borde de la cama y me dije algo en voz baja. No estoy bien todavía, pero estoy mejor. Y eso, en este momento de mi vida, es suficiente. Los días siguientes al encuentro con ella, la del café, no mi ex esposa, fueron tranquilos. Y no lo digo en el sentido romántico. No pasó nada especial ni hubo un momento de película. Solo fue, tranquilo. Y después de meses de tensión, mentiras, silencios venenosos y emociones al borde del colapso, la tranquilidad era oro. Sentía como si mi cuerpo estuviera acostumbrándose de nuevo a no vivir en modo alerta. Como si mi sistema nervioso estuviera bajando,
por fin, de la guerra. Nos seguimos viendo. Nada serio. Caminatas largas por la ciudad, conversaciones sin filtros, risas sin esfuerzo. A veces hablábamos de lo que dolía. A veces no hablábamos de nada. Y en ambos casos, estaba bien. No había presión, ni expectativas. Solo el acuerdo implícito de estar ahí el uno para el otro, sin etiquetas. Pero claro, la calma nunca es gratis. Ni dura mucho cuando hay cosas sin terminar. Mi ex empezó a mandarme mensajes. No agresivos, tampoco del todo manipuladores. Solo mensajes raros, frases sueltas. Hoy soñé contigo. Escuché esa canción que te gustaba y me puse a llorar. Vi una foto nuestra con los niños. Qué felices éramos. Cosas así. Sin forma. Sin propósito claro. Como si solo quisiera recordarme que todavía existía. Al principio los ignoré. Luego, cuando insistió con un par más directos, le respondí una sola vez, no hagas esto. Le dije que habíamos acordado mantener el contacto solo por los niños, que ya no había lugar para esos juegos, que no quería ni necesitaba recordatorios, ni confusiones, ni frases ambiguas. Ella no contestó. Y no volvió a escribir durante varias semanas. Pensé que ese era el cierre definitivo, pero claro, el pasado nunca muere limpio. Siempre deja costras mal cerradas. Un día, en una de las semanas en que los niños estaban conmigo, el mayor vino con una pregunta que me sacudió el alma. Papá, mamá te engañó. Me lo dijo así, sin rodeos, y con una mezcla de miedo y curiosidad en los ojos. Me congelé. Respiré hondo. Le pregunté dónde había escuchado eso. Me dijo que un compañero de la escuela, que su mamá se lo comentó, que la señora de la dirección había dicho algo delante de otros adultos. El chisme había llegado a oídos pequeños, como siempre pasa. Ahí fue cuando entendí que por más que yo cuidara cada paso, cada palabra, el mundo no iba a proteger a mis hijos. Tendría que hacerlo yo, y tendría que hacerlo bien. Así que hablé con él, con calma, sin meter odio. Le dije que mamá y papá habían tenido problemas serios, que uno de esos problemas fue una traición, sí. Pero que eso no cambiaba el hecho de que ella lo amaba, que siempre estaría para él, que lo más importante era que nosotros dos, mamá y papá, habíamos decidido seguir cuidándolo igual. Le dije que los adultos a veces hacen cosas muy tontas cuando están rotos por dentro, que no lo justificaba, pero que era la verdad. Me miró en silencio, y luego me abrazó fuerte. Ese abrazo me destruyó y me reconstruyó a la vez. Esa misma noche, hablé con mi ex. Le dije que alguien en su entorno había hablado más de la cuenta, que los rumores estaban empezando a afectar a nuestro hijo. Le pedí que se asegurara de que su círculo más cercano cerrara la boca. No porque yo quisiera cubrirla, sino porque no iba a permitir que nuestro hijo pagara el precio de nuestras decisiones. Ella lloró. Otra vez. Pero esta vez fue distinto. Me agradeció. Dijo que no lo merecía, que yo era mejor de lo que había sabido valorar. No respondí. Ya no me interesaba su redención personal. Solo me interesaba proteger a mis hijos. Después de eso, todo empezó a alinearse, poco a poco. Firmamos los últimos documentos del divorcio. Vendimos la casa. El dinero se dividió como acordamos. Cada uno se mudó a su nuevo lugar. Ella se fue a un apartamento cerca de su hermana. Yo encontré una casa más pequeña, pero acogedora, en un vecindario tranquilo. Una planta, jardín al frente, y espacio para que los niños tengan su cuarto cada uno. Empezamos un sistema de custodia alternada, una semana con cada uno. Fue duro al principio. Las primeras veces que me tocaba dejar a los niños con ella, se me partía el alma. El silencio de la casa se sentía como un vacío que tragaba todo. Pero después entendí que era necesario, que también merecían tener una relación con su madre, y que lo justo era que fuera en igualdad de condiciones. Durante ese tiempo, retomé cosas que había abandonado hace años. Volví a correr por las mañanas. Me inscribí en un club de lectura, por más cursi que suene. Empecé a escribir también. No con ningún propósito literario, sino como terapia. A veces escribía cartas que nunca envié. A ella. A mis hijos. A mí mismo. Y entre todo eso, seguí viendo a la amiga del pasado. Muy despacio, muy a conciencia. Nos besamos por primera vez una noche en que salimos a caminar por Uptown. Fue natural, sin presión. Como si el universo dijera, ya tocaba algo bueno, ¿no crees? Y sí, supongo que sí. Pero incluso con ella, fui claro desde el inicio, no quería reemplazos. No buscaba una nueva familia feliz. Lo que quería era honestidad. Presencia real. Construir algo desde la sinceridad más brutal. Sin promesas vacías, sin cuentos de hadas. Y ella, para mi sorpresa, entendió todo eso mejor que nadie. Entonces, no. No fue un y vivieron felices para siempre. No fue una historia de venganza ni una redención de película. A veces me despierto y por unos segundos creo que sigo en mi antigua vida. Que el cuarto oscuro es la misma habitación que compartíamos, que los ruidos de la casa son los de antes, que en cualquier momento ella va a entrar con una taza de café y la cara hinchada de sueño. Pero después abro los ojos,
Veo el nuevo lugar, los muebles diferentes, la ausencia de su perfume en el aire, y recuerdo. No con dolor, no con rabia. Recuerdo con una especie de aceptación tranquila. Como cuando ves una cicatriz en tu piel y ya no duele, pero sabes exactamente cómo llegó ahí. Lo que vino después del divorcio fue más complejo de lo que imaginaba. Uno cree que cerrar un ciclo significa dejar todo atrás, pero no es tan simple. Hay momentos donde el duelo regresa sin aviso, como cuando llevas a tu hijo a una función escolar y ves a otros padres juntos, o cuando encuentras una vieja foto en una carpeta olvidada, o cuando tu hijo dice algo que claramente repite de su madre y por un segundo se te cruzan memorias, como un déjà vu emocional. Pero en todos esos momentos, hay algo nuevo, algo que no tenía antes, claridad. Yo sé quién soy, sé lo que hice, sé hasta dónde di todo lo que tenía, y también sé que perdonar no significa volver, significa soltar. Y yo solté. No por ella, por mí, por mis hijos, porque si algo me enseñó todo esto, es que uno no puede cargar con el veneno del pasado si quiere construir un futuro digno. Ella, por su parte, ha seguido su camino. Tiene un trabajo nuevo, supe que dejó la empresa después de todo el escándalo y aunque sigue cerca por los niños, se mantiene al margen. Me ha escrito un par de veces desde entonces, más formales, más medidas, y está bien. Supongo que con el tiempo también está encontrando su centro. No soy quien para juzgar qué hace con su vida, mientras no afecte a nuestros hijos. Y sobre los niños, han sido mis salvavidas. Sus risas, sus preguntas locas, sus momentos de ternura espontánea. Me hicieron recordar que aunque perdí una relación, no perdí todo. De hecho, gané una nueva versión de mí mismo como padre. Ahora soy más presente, más atento, más emocionalmente disponible. No porque antes no los amara, sino porque antes estaba enterrado en una rutina que me anestesiaba. Hoy, en cambio, cada minuto con ellos es consciente. Y eso no lo cambio por nada. La mujer que conocí, la del pasado que volvió a mi presente, sigue ahí. No sé en qué va a terminar eso. No me apresuro. No la presiono. Tampoco me presiono a mí mismo. Hay días en que conectamos profundo. Otros en los que simplemente hablamos de series malas y café. Pero hay respeto. Hay verdad. Y eso ya es mucho más de lo que tuve en mi matrimonio durante años. La última vez que salimos, me dijo algo que me quedó grabado. Tal vez el amor no siempre es una flecha al corazón. A veces es una mano que te agarra cuando estás cayendo y no te suelta después. Y sí, puede que eso sea el amor maduro. El que llega sin fuegos artificiales, pero se queda cuando más lo necesitas. Hoy, meses después de que todo explotara, puedo decir que estoy en paz. No perfecto. No completamente curado. Pero estable. Vivo en una casa que armé desde cero, con muebles que elegí yo mismo. Trabajo mejor. Duermo mejor. Ya no salto cada vez que suena el teléfono. No reviso mensajes buscando pistas. No vivo con la paranoia de las dobles vidas. Y sobre todo, ya no me odio por no haber visto lo que estaba pasando. Aprendí que a veces las traiciones no se ven porque confiamos, porque amamos. Y eso no es un defecto. Es un riesgo que tomamos por creer en lo que estamos construyendo. Que haya salido mal no significa que estuvo mal intentarlo.